Hace muchos años, en el principio de todo, se escribieron historias que cambiaron la humanidad. Hoy, te las contamos como nunca antes. Bienvenido a un viaje a través de los relatos sagrados, como jamás los habías escuchado. Acompáñanos en esta poderosa narración de la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, desde el fuego divino en la cumbre hasta la rebelión del becerro de oro. Este relato bíblico nos transporta al momento en que Dios estableció su pacto eterno con el pueblo de Israel a través de Moisés. Exploramos cada detalle, año importante y simbolismo espiritual en esta historia tan ideal para creyentes de estudiantes de la Biblia y amantes de los relatos del Antiguo Testamento. Incluye el contexto histórico del Éxodo, la gloria del Sinaí, las tablas escritas por el dedo de Dios, la caída del pueblo con el becerro de oro, la segunda entrega de las tablas y la revelación del carácter divino. Comencemos. Una historia de fuego, pacto y transformación espiritual. Después del cruce milagroso del Mar Rojo, el pueblo hebreo, liberado del yugo egipcio, comenzó su travesía por el desierto. Una travesía que no solo fue física, sino profundamente espiritual. Los días eran áridos, las noches frías y el camino incierto, pero cada paso era guiado por la promesa de un Dios que había demostrado su poder en Egipto al tercer mes de su salida de la tierra de esclavitud. Los hijos de Israel acamparon frente al monte Sinaí. Era una montaña imponente, envuelta en misterio y pronto en fuego. Allí Dios llamó a Moisés a subir. Fue una cita divina donde el cielo tocó la tierra. Dios le habló desde la cima y le hizo una propuesta. Si el pueblo escuchaba su voz y guardaba su pacto, serían un pueblo especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés bajó y comunicó al pueblo lo que el Señor había dicho. El pueblo, con una sola voz, respondió: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces comenzó la preparación. Dios le dijo a Moisés que el pueblo debía santificarse. Durante 3 días, lavarse, abstenerse de relaciones, prepararse para un encuentro sagrado. Al tercer día, al amanecer, el monte Sinaí tembló. Truenos, relámpagos, una densa nube cubrió la cima y un sonido de cuerno, fuerte y constante, estremeció los corazones. Todo el pueblo tembló. Moisés llevó al pueblo hasta la base del monte, pero nadie podía tocarlo. Era sagrado, delimitado, peligroso. Luego, Moisés subió, solo, para encontrarse con Dios. En la cima, el Señor descendió en fuego, el humo subía como el de un horno, y el monte entero se estremecía. El sonido del shofar era cada vez más fuerte y Dios hablaba, y Moisés respondía. Allí, Dios pronunció las primeras palabras de lo que cambiaría la historia moral y espiritual de la humanidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Y así, uno a uno, los mandamientos fueron dados, no solo como leyes, sino como principios eternos. 10 palabras, conocidas como las 10 palabras en hebreo, no solo eran para el pueblo de entonces, sino para todas las generaciones. El pueblo escuchaba, pero temía. Pidieron a Moisés que fuera el único que hablara con Dios y que ellos no escucharan directamente. El monte Sinaí era santo, pero también aterrador. Después de eso, Moisés fue llamado nuevamente a subir, esta vez con Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Vieron una manifestación gloriosa, una especie de pavimento de zafiro, claro como el cielo. Pero Moisés debía ir más allá. Él solo subiría al corazón de la nube y allí pasaría 40 días y 40 noches,
recibiendo instrucciones divinas y las tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. El monte durante ese tiempo permanecía cubierto por la gloria, como fuego consumidor en la cumbre. Y ahí comienza el misterio del recibo de los 10 mandamientos. Pero abajo, mientras Moisés estaba en la cima, algo estaba por romperse. Desde el fuego de la gloria al fuego de la rebelión, mientras Moisés permanecía en la cumbre del monte Sinai durante 40 días y 40 noches, el pueblo hebreo, en la base del monte, comenzó a impacientarse. No sabían que había sido de Moisés. La espera, la incertidumbre y la debilidad espiritual los llevó a cometer un grave error. Se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros». Y Aarón, impresionado, les pidió joyas de oro, anillos, pendientes, adornos, fundió el oro y formó un becerro, un ídolo, una imagen pagana como los dioses de Egipto. Y el pueblo se levantó, ofreció sacrificios, comió, bebió y se entregó al desenfreno. Mientras tanto, en la cumbre, Dios le dijo a Moisés: «Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Dios estaba airado, quería destruirlos y comenzar de nuevo con Moisés. Pero Moisés intercedió, rogó, recordó el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios, en su misericordia, desistió del castigo inmediato. Moisés descendió del monte, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios, tablas sagradas, invaluables. Al llegar vio el becerro, la danza, la desobediencia. Su ira ardió, y en un acto de indignación santa arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro de oro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo, lo echó sobre el agua y obligó al pueblo a beberla. Moisés confrontó a Aarón, el líder que había cedido ante la presión, y el pueblo pagó un alto precio. Ese día 3000 hombres murieron por su rebelión. Después Moisés volvió a subir al monte, esta vez no con las tablas originales, sino con 2 nuevas piedras que él mismo talló. Dios nuevamente que escribió en ellas los mismos mandamientos. En esa segunda subida, Dios reveló algo más: su nombre, su carácter, compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Moisés, al bajar, no sabía que su rostro resplandecía. Había estado cara a cara con la gloria. Desde ese día, cada vez que hablaba con Dios, debía cubrir su rostro, porque la luz divina era demasiado fuerte para los demás. El pueblo guardó las tablas, las colocó dentro del arca del pacto, y así, los 10 mandamientos se convirtieron en el corazón de la ley, una guía moral, espiritual y eterna. Aproximadamente en el año 1250 a.C., esta alianza marcó un antes y un después en la historia de la fe. Los 10 mandamientos no eran solo leyes, eran una expresión del carácter de Dios, una señal del pacto entre el Creador y su pueblo, y hasta hoy siguen siendo una luz, una brújula moral para millones, un legado que trasciende culturas, tiempos y generaciones. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.